Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Trabajo con mi padre y mi hijo, Big Hoss. Aquí todo tiene una historia y un precio. Y una cosa que aprendí después de 21 años es que nunca sabes lo que va a entrar por esa puerta. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están? Bien, bien. Quería saber en cuánto me cotiza esto. ¿Qué tenemos por aquí? Es una hoja de la portada de la auténtica Constitución de 1857. ¿Esto es verdad? Sí. Wow, tengo entendido que esto fue durante la presidencia de Valentín, ¿no? Bueno, sí, pero un familiar mío trabajaba con Porfirio Díaz, que fue cuando la reformó en su periodo. Sí, me acuerdo que mi abuelo me decía, duró 35 años en el poder, ¿no? Porfirio Díaz. Sí, ha sido el presidente de México que ha durado más en el poder. Pues sí, me acuerdo de la historia que me contó que andaba tirando pedazos de la Constitución y ya se la quedó mi tatarabuelo. No sé, Rick. Parece falso. Bueno, creo que le llamaré a un experto en esto. Muy buenos días. Sí, ¿me llamaste por una supuesta título de la Constitución? Claro, mira, esta compañera básica. Ya. Diana nos trae una carta de la Constitución de 1857. Dice que su abuelo trabajaba con Porfirio Díaz. Quisiera ver que esto sea verdad, ¿sabes? Tengo muchas dudas, pero yo sé que tú eres muy bueno en todo esto. Claro, ¿me permite revisar? Claro, adelante. Sí, bueno, lo primero de la Constitución del 57, la primera fue escrita a mano, porque este es un pulso a mano. Sí. Las demás fueron una imprenta, por ende tendría que ser del original para que esto fuera cierto. Pero otro detalle, la original tenía unos detalles aquí en las esquinitas, como un margen partido a la mitad haciendo un simulado de un marco, y tenía aquí unos nombres, unas dedicatorias de los que le subieron a mano, y dijo que esto falta aquí, hija. Por lo cual me cuesta mucho, esta tal vez sea una réplica, pero no da mucho a fiar. De hecho, lo interesante de esta carta, de ser cierta, pues sería ese dato que supongo ya mencionaron, la introducción de que esta fue la que Porfirio Díaz tanto acomodó a su beneficio, y que fue la que abrió los tres poderes en el país, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero me tengo que decir, hija, que esa carta es falsa. Lo más que pudiera valer serían unos 5 pesos o 10 por el café que usaron para pintarlo, pero no es lo que estás vendiendo. Muchas gracias, Aldo. Yo sabía que tú sabías de este tema. Cuando se me necesite, y lo siento mucho, espero que tengan un precio. Con permiso. Puedo ofrecerte 5 pesos si gustas. Pues algo es algo. ¿Te parece bien? Pues sí, es bien. Bueno, es un trato. Es un trato. Bueno, pues no era lo que esperaba. Tal parece que mi abuelo era un mentiroso. Ni modo. Oh, buenas tardes, hija. ¿Qué me tienes por aquí hoy? Te traigo una brújula de Manuel González, amigo de Porfirio Díaz. Se las obsequió cuando empezó el ferrocarril, que se extendió más por el norte. ¿Puedo revisarla? Gracias. Manuel González. Tengo entendido que él asumió la presidencia de 1880 a 1884, ¿no? Sí, así es. De hecho, Porfirio Díaz lo ayudó para reivindicar lo de la no reelección, ¿no es así? No lo sé. Tal vez tengan que llamar a un experto, hija. No me convences mucho. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿y quién me dijo? Disculpen. Con Elena. Elena, mucho gusto. Me llaman por una brújula, Jonathan. Claro, mira, esta brújula, dice aquí la señorita Elena, que es de Manuel González, el amigo de Porfirio Díaz. Claro. Tengo entendido que es el presidente que estuvo desde 1880. Sin embargo, tengo mis dudas si es verdadera. Quisiera que la revisaras y me pudieras decir si es auténtica. Claro, ¿me permites tantito? Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, en ese lapso, Porfirio Díaz asume su primera presidencia en
76 dura 4 años y como comentan, ¿verdad? Entra Manuel González. Pero un detalle de estas brújulas es que tenían un grabado retirando esta parte. Si es original, tenía que tener un grabado aquí escrito, porque lo hacían con los nombres en ese entonces, claro está. Si nos damos cuenta, aquí podemos ver, si identificas el grabado que tiene tallado la fecha y la manufactura de la misma brújula. Son detalles que las brújulas chinas de ahorita no manejan. Estas fueron muy usadas en la industria ferrocarrilera en su momento para poder realizar los mapas, los cartógrafos. Pues no hay que olvidar que en ese entonces se construyeron con el Porfiriato esas 20.000 vías, 20.000 kilómetros de vías férreas, se comunicó el país con red telegráfica, ya te la descompuse, pero no hay problema, te la arreglo, ya he trabajado con muchas. Y se comunicó todo el país con una red telegráfica, la mayoría de las ciudades tuvieron luz y se embelleció mucho el pueblo en ese entonces. Se favoreció mucho lo estético y lo cultural, en ese sentido, ¿verdad? En obras, en construcciones, en ubicación, muchas ciudades favorecieron. También con los efectos de alumbrado público y muchos otros. Claro, a costa de mucho maltrato del pueblo, pero sí, efectivamente, nada más voy a abrirlo porque no lo vi de enfrente, nada más busqué el taller. Pero pudiera decir que parece efectivamente que estamos hablando de la auténtica brújula de Manuel González. Bueno. Entonces, si vemos aquí, se sube y se baja. La patita que está a la altura de los números y la orientación. Está en excelentes condiciones, es fácil. Pudiera valer en un museo las que todavía se encuentran entre unos 150,000 y 280,000 pesos. Oh, ok. Muchas gracias, Salud. Sabía que podía contar contigo. ¿Y cuánto quieres por ella, hija? 150,000 pesos. Te daré 500. Y me estoy arriesgando. No, es muy poco. 700. Sigue siendo muy poco. Es todo lo que te puedo dar, hija. Gracias. Fue un gusto conocerte. Bueno, pues no se le dio el verdadero valor a mi brújula, entonces seguiré buscando por alguien más que esté dispuesto a pagar lo que vale y no sea un simple estafador en una tienda de empeño. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Vengo a ofrecer este cinturón, no sé cuánto me daría por él. Es de la época del Porfiriato. Me lo dio mi abuelito. Época del Porfiriato, ¿sabes? Hoy han venido muchas personas con esta época. ¿Cómo sé que es de esta época, hija? ¿Qué me puedes decir de él? ¿Cómo lo consiguió tu abuelo? Bueno, es que mi abuelo me empezó a contar mucha historia del Porfiriato y a él se lo regalaron en un cumpleaños y me empezaba a decir de que, por ejemplo, en la época del Porfiriato se usaban mucho los periódicos. Y luego, pues como muchas personas eran analfabetas, no sabían lo que decían en los periódicos y se reunían como en plazas para que una persona que sí supiera leer les contara lo que decían los periódicos. Además, Porfirio Díaz era una persona que apoyaba a los periódicos solamente cuando apoyaban sus proyectos nacionales, pero si no, pues les metía demanda o para que los quitaran. Y también inauguró el Monumento de la Revolución, nada más que ese se quedó a mitad de construcción, y el Palacio de las Bellas Artes, solamente que ahí podían entrar la clase alta. Y pues me empezó a contar mucha historia del Porfiriato y al final me dijo que me entregaba un regalo. Es muy interesante todo esto que dices, hija. Sí. Y el Palacio de las Bellas Artes fue hecho porque se habían cumplido 100 años de la independencia. Así que con toda la historia, ¿cuánto me daría por este cinturón? No, ¿cuánto pides tu hija? Quiero ver cuánto precio, para no bajarme del rango. No lo sé. Necesito verificar que sea auténtico. ¿Me darás tiempo de hablarle a un experto? Claro. Bien, bien. Buenos días. Buenos Soy días. Brenda, mucho gusto. Tú, Natán, ¿no hablas por un cinturón, cierto? Sí, ella dice que esto es del Porfiriato. Sin embargo, Otro del Porfiriato. no tengo entendido si esto realmente es verdadero. Noté que la villa sí es de metal. Sin embargo, quisiera saber si tú me puedes dar más información sobre estos cinturones. Sí, claro. ¿Me permites Claro que pensarlo? sí. Como podemos ver aquí suelen tener un grabado de la época, sobre todo de donde se manufacturó en ese entonces, era muy mal pagado todo ese aspecto laboral, con unas largas jornadas de casi 12 horas. Si podemos ver aquí incluso se menciona Río Blanco. Estos son los últimos cinturones
que se realizaron antes de la cruel matanza de los mártires de Río Blanco, que, bueno, por una huelga, bueno, hubo una represión militar y no la contaron. Así que en este factor sí coincide el aspecto del manuscrito, claro, y que coincide con una fábrica de aquel entonces. El desgaste parece natural, no se ve ningún desgaste forzado. Y lo voy a dejar aquí por un momento. Presuntamente sí es de ese entonces, y contando también, ese era un cinturón que usaba, bueno, la clase obrera sobre todo, el desgaste lo dice. Las piezas de metal eran para evitar que se abriera el cuero, el cinturón para que durara un poco más y así no tuviera que generar tanto gasto el mismo trabajador. El cual que era en su mayoría analfabeta, como supongo ya mencionaron. El 80% de la población entonces sufre un gran analfabetismo, la educación solo era para las clases altas. Todo esto porque el lema de en ese entonces Porfirio Díaz, presidente del 76, perdón, al 80 y del 84 al 911, era orden y progreso, y ese orden y progreso era quitando a las trabajadoras. Pero por lo visto, Jonathan, lo más seguro es que sí sea un auténtico y original de antes de la cruel matanza de Río Blanco. Sí. Ok, muchas gracias, Adu. Sabía que podría contar contigo. ¿Cuánto quieres por él, hija? Mínimo unos 10.000, porque sí le estoy dando el valor que merece. No lo sé. No sé si acepta la oferta. Te puedo dar 500. No, es muy poquito. Es todo lo que ofrece. 1000. ¿1000? Tómalo, déjalo. No, mejor me espero a mí que sí valoro lo que vale. Entonces, tu cinturón. Bueno, sobre lo que acaba de pasar, yo siento que el vendedor no le estaba dando ese valor que merece, pues porque ya ha pasado muchos años y aún sigue intacto. Así que mejor voy a seguir buscando a otro vendedor que sí le dé el valor que merece.